El objetivo de esta conferencia en el día de hoy es conocer los conceptos de red geográfica de transporte, encaminado a que conceptúen y construyan conocimiento sobre este aspecto tan importante en la gestión logística que vienen desarrollando en su proceso de formación. Mi nombre es Ángel Aníbal Obando y soy su instructor asignado para estudiar este tema, para orientar este tema y llevarlo a feliz término en estas cortas jornadas. Bueno, cuando nosotros en logística hablamos de red de transporte o de red geográfica, tenemos que centrarnos en que son un conjunto de líneas convencionales que nosotros vamos a encontrar en los mapas que están mediados por los meridianos y paralelos y se convierten en un dato de GPS que se convierten en unas coordenadas que nosotros tenemos que manejar para el proceso de la identificación de las diferentes rutas. Esos meridianos y paralelos nos permiten planificar la ruta de transporte de una manera clara y precisa para que salga menos costosa, implementarla y evaluar y controlar el proceso de la ruta de control para llevar a feliz término. Debemos tener en claro que la ruta no se mide en kilómetros, se mide en tiempo, el tiempo que se gaste. No importa los kilómetros, sino el modo y medio de transporte que utilicemos nos va a permitir definir cuál es el tiempo que nosotros utilizamos en esa red geográfica de transporte para distribuir nuestra mercancía. Importante definir cómo nos encontramos en nuestro país, la red geográfica de transporte de Colombia. En Colombia encontramos una red primaria conformada por alrededor de unos 17.143 kilómetros de vías principales cuyo mediador o cuyo cuidador es el INVÍAS, Instituto Nacional de Vías, y unos 5.680 kilómetros a cargo del INCO, Instituto Nacional de Vías en Colombia, y una red secundaria que es la más extensa, 71.536 kilómetros, que está a cargo de los departamentos y los municipios, que ellos son los encargados de hacer los mantenimientos. Es por eso que en muchas ocasiones nosotros encontramos que son las vías que se encuentran en más pésimo estado. La red terciaria, alrededor de 61.000 kilómetros, de las cuales 27.000 kilómetros están a cargo de INVÍAS y el resto está a cargo de los entes territoriales como municipios y departamentos. Es una red extensa de vías de transporte en las cuales, si nosotros miramos este mapa, está lleno de vías por todo el país. Algunas son de excelente calidad, ahora como se habla de las vías 4G, para contribuir a la competitividad y el desarrollo económico de Colombia, pero hay otros sectores que solamente están conectados con redes geográficas de transporte de vías terciarias. Bueno, el estado vial en Colombia en este momentico, las vías que mejor están, que mejor nos brindan una tranquilidad para el transporte de mercancías, está entre Cundinamarca y Huila, con la mejor infraestructura, partiendo desde los municipios del Huila y se comunica con Cundinamarca. Es de analizar con relación a Latinoamérica que por cada 1.000 habitantes en Colombia hay por cada 1.000 habitantes en Colombia hay 1 kilómetro construido, mientras que en Latinoamérica por cada 1.000 habitantes hay 4 kilómetros, en el resto de países 4 kilómetros construidos. En Colombia tenemos una escasez de vías, de decir en mejor estado, de vías con buen estado que permitan el tránsito de la mercancía, que permitan la competitividad, que permitan tener una buena logística en el proceso de las vías.
Bueno, ¿cómo se configuran la red geográfica? Se configuran por nodos de salida y nodos de llegada. Los nodos de salida son, aquí en ejemplo, aquí la A, que tiene dos opciones. La ruta directa principal entre dos estaciones es la que tenemos aquí entre A y B. Dos nodos, A y B. Ida y vuelta y solamente dos estaciones. Dos nodos de estaciones nos permite comunicarnos. Pero también tenemos rutas con tres estaciones, pero una de ellas es un ramal que se genera en una ruta secundaria que sale de la ruta principal. Entonces tenemos un nodo B y un nodo C que comunican a A. El nodo B se comunica directo y el nodo C tiene que tomar la vía que lleva a B y desviar y luego comunicar a C. En este sentido, ustedes van a encontrar la gráfica de las rutas geográficas en cualquier documento. Pero también tenemos la tercera estación, en la prolongación con respecto a la estación B, que es necesario pasar y viajar para encontrar otro nodo. Entonces, supongamos que A es una población, B otra población y C otra población. Es una vía directa, pero haciendo parada en un nodo B para poder llegar al nodo C. Entonces, en este sentido, ustedes van a encontrar la graficación de las rutas en los diferentes módulos de estudio en los cuales ustedes van a tener acceso. Continuando con el proceso, entonces nos encontramos en logística. En la investigación y la logística encontramos que las rutas nos sirven para red de embarque directo. Cuando nosotros tenemos una red de embarque directo, no es que vamos a meter la mercancía en un barco, sino en cualquier medio de transporte vamos a utilizar una red de embarque directo. Para eso no se utilizan intermediarios. La empresa hace el proceso de despacho de mercancía en su flota. Es de fácil operación y coordinación. No se requiere mucha logística, no se requiere mucha tecnología. No debe emplearse transportadores externos, sino solamente el transporte de la empresa es quien se encargará de hacer todo el proceso. Se utiliza cuando los proveedores hacen los pedidos y la empresa tiene ya ubicada su red geográfica, entonces hacen unas rutas especializadas para cubrir no solamente un cliente, sino varios clientes. Tiene algo negativo que nos generan altos costos de recepción y bodegaje, porque la mercancía tiene que estar embodegada, entonces el inventario se nos crece. Hay equilibrio entre los costos de transporte y los costos de inventario. O sea, tanto costos de inventario como costos de transporte se nos elevan por el mismo proceso de que es la red de transporte o el cuerpo de maquinaria, de camiones o de doble troques que tiene la empresa, que tiene que hacer el proceso de transporte. Entonces, el red de embarque directo en unas ocasiones nos salen muy costosos. Aquí tienen el gráfico, ustedes miran que es la misma empresa que distribuye con una misma flota de transporte a diferentes clientes. Por lo consiguiente, esto le sale muy costoso a la empresa. Pero tenemos el otro ejemplo que es la red de embarque directo, pero con recorrido, con diferentes recorridos. Los gastos de recepción son significativos porque aún termina habiendo un alto inventario pero es de fácil coordinación y los costos de transporte aquí son bajos porque son lotes pequeños en inventarios bajos en diferentes sitios. Entonces tenemos la empresa contrata o la empresa envía su flota de transporte haciendo recorridos con diferentes clientes para que haya su proceso de distribución. Ya no es una sola flota, sino que son varias flotas de transporte que hacen el recorrido entre los proveedores, que son los productores, y las ubicaciones de los compradores que están en diferentes sitios. También tenemos el siguiente embarque, que es red de embarque vía centro de distribución. Costo bajo de transporte,
porque permite varias flotas de transporte. La mercancía no sale desde el punto de fábrica, sino que se concentra en centros de distribución. Acuérdense que ustedes ya vieron los CDI, centros de distribución, cómo se construían, qué operación tenían. Entonces los centros de distribución, la función es acercar el producto a los consumidores. Entonces lo que hace la empresa es, con una flota de transporte, llevan su mercancía al centro de distribución, y desde el centro de distribución, de acuerdo a una política de pedidos, distribuye a los diferentes clientes que tenga en el entorno que tenga cobertura el centro de distribución. Esa es una de las ventajas de tener un centro de distribución, que aminora costos de trabajo y aminora costos de inventario, porque acuérdense que en los centros de distribución se tiene inventarios de acuerdo a una planeación de los pedidos que tengan los diferentes clientes en el mercado. ¿Listo? Bueno, tenemos el último, es la red a la medida, también partiendo de que tenemos un centro de distribución. La fábrica provee al centro de distribución de acuerdo a las políticas de distribución que se tenga. Las necesidades de transporte se ajustan a la necesidad individual de cada cliente. Lo único es que aquí hay una alta complejidad de coordinación, por eso se requiere una planificación previa de distribución del producto, para que no vayan a haber problemas en incumplimientos de la entrega de mercancías con los diferentes clientes. La red de transporte a la medida es la que nosotros contratamos mediante outsourcing con otras empresas, teniendo en cuenta algunos recorridos. Supongamos que nuestro centro de distribución esté en el Parque Sur, ubicado en Villarrica, Cauca, y desde ahí se distribuye todo lo que es Valle, Cauca, Nariño. Serán diferentes rutas a la medida de que los clientes hagan sus pedidos y tengan una planeación específica de entrega de mercancías. Esos es todos los procesos de embarque que manejamos en la red geográfica de transporte. Aquí les contamos de las redes viales en Colombia, cuáles son: la vía Panamericana, la troncal oriental, troncal de occidente, troncal de Magdalena, troncal central, central del norte y transversal Caribe. Esto con el objetivo de comunicar a toda Colombia. Estas vías son utilizadas por las diferentes fábricas y factorías para proveer a sus clientes de los respectivos productos. Son las mejores vías que tenemos, a las cuales pues el gobierno está interviniendo con la política de vías de 4G, construcción del túnel de la línea, construcción de toda la variante que tenemos en el Tolima, la Ruta del Sol, todo ese proceso que ustedes han visto que en algunas ocasiones está enredado en problemas, pero que buscan es la competitividad del país con unas mejores vías. Tenemos red de transporte aéreo, pues en Colombia los aeropuertos de carga que brindan la posibilidad de distribución de diferentes productos: el aeropuerto El Dorado, el más grande del país; aeropuerto Bonilla de Aragón, que también tiene un buen volumen de carga tanto nacional como internacional; el aeropuerto de Río Negro en Medellín, en Antioquia, que también hace un buen proceso de distribución de carga; y el Ernesto Cortizos en Barranquilla. Son la red de transporte aérea que tenemos en Colombia, más especializada para el proceso de carga. El transporte fluvial, Colombia, a pesar de no ser tan especializada en transporte fluvial, sí hay 7.763 kilómetros y una red secundaria en ríos de 8.153 kilómetros, que usted la encuentra más que todo en la Amazonía, en la Orinoquía y en el Chocó, donde la mayor parte de la mercancía y de productos primarios salen a través de esta vía que es el transporte fluvial. Se maneja comunicación y transporte de mercancías con los diferentes pueblos en estos sectores alejados, porque no hay otra posibilidad. El ferroviario, pues tenemos la red férrea del Atlántico en concesión para un posible funcionamiento hacia futuro. Son redes que en este momento no están en funcionamiento. La red férrea del Pacífico, que estuvo en funcionamiento hasta hace 2 años, en este año está en un proceso de reestructuración para volver a funcionar desde Buenaventura hasta el puerto seco
Secuela Tebaida, está en ese proceso. Son 1.435 kilómetros. Aquí hay un error que conecta, 1.400 kilómetros que conectan las minas de carbón con el Cerrejón. Es la otra red que existe en el norte con el puerto marítimo de Puerto Bolívar en Bahía Portete. Es una de las que está funcionando para sacar la carga de carbón que sale hacia el exterior. Entonces se ha utilizado la red férrea. Bueno, ¿qué tenemos en el proceso de utilizar tecnologías para el proceso de la vigilancia de la red geográfica? Nos permite una planificación y optimización mediante el uso de las TIC, porque nos va a permitir el manejar bases de datos de los diferentes puntos, los diferentes contactos, las diferentes flotas de transporte, monitorear procesos mediante vía GPS para ver dónde va nuestra mercancía, crear indicadores, evaluar gestión con base en los indicadores. Las TIC nos permite divulgar la información en un tiempo más rápido, en un tiempo real, con nuestros proveedores, con nuestros transportadores, participar activamente en tiempo real, lo que antes no se podía, ahora sí se puede en tiempo real, mirar dónde va nuestra mercancía, el intercambio electrónico de datos entre compradores, entre vendedores, productores, clientes, exportadores. Es todo un proceso que las TIC nos ha facilitado. Hay una gran cantidad de programas y software que los veremos más adelante cuando vayamos avanzando en la formación, que les va a permitir a ustedes tener un buen manejo de una red geográfica de transporte. ¿Qué es un plan de rutas? Un plan de rutas a ustedes cuando inicia el proceso de distribución, como gestores logísticos les van a decir: inicien y construyanos un plan de ruta. ¿Qué tiene el plan de ruta? Un sitio de origen de donde sale la carga. Ese sitio de origen y un sitio de llegada. Ese sitio de origen, además de ser la factoría, pues es donde todo el proceso de cargue, de organización, de peletización se organiza. El plan de rutas también debe tener un sitio de control para reportes, de monitoreo. Pueden ser los peajes o pueden ser ciudades intermedias donde el encargado del transporte va haciendo un reporte hacia la fábrica central o hacia el centro de distribución en dónde va y cómo va la carga. Sitio de control físico en la entrada de cada ciudad. Puede ser que la empresa tenga un sitio como lo tiene en Vía, como lo tiene Servientrega, que en las principales ciudades llegan la mercancía, llegan los despachos, se baja y de ahí se hace una nueva forma de distribución mediante carros más pequeños. Y el plan de rutas debe tener una confirmación de la entrega total de carga. Para eso debe ser un programa sistematizado que nos permita que el cliente dé su punto de vista de que la carga fue entregada a satisfacción. Entonces, repasamos. El plan de rutas tiene un sitio de origen, unos sitios de control de reportes, unos sitios físicos de control en cada ciudad donde llegue y una confirmación de entrega. Esos son los componentes del plan de ruta geográfica que ustedes pueden trabajar. Estos planes de ruta se ajustan a las políticas de Just in Time o justo a tiempo, que es una política de mantenimiento de los mínimos inventarios en el nivel posible, de acuerdo a los pedidos del cliente. Se tiene lo necesario solamente para evitar los sobrecostos de inventario. Entonces, Just in Time permite manejar un proceso de menos costo en inventarios, y es una política que se debe manejar en el plan de rutas para evitar sobrecostos en los transportes. Y el Quick Response Code son los códigos de barras o los códigos QR que en el momento se manejan con más facilidad, que hasta con un móvil pueden ser leídos. Estos QR permiten almacenar gran cantidad de información en matriz y que permite
hacer un conteo rápido sin necesidad de hacer conteo físico por persona, sino pasar el móvil o la herramienta que tengamos para la lectura de códigos QR, y sabremos cuánta mercancía tenemos en ese lote, cuánto se despacha, de qué lote es, en qué fecha se fabricó. Es todo un proceso que se verá más adelante en el proceso que vamos construyendo con ustedes del proceso de la red geográfica y de almacenamiento de mercancías. Lo tendremos que ver y lo describiremos más despacio más adelante en todo el proceso que ustedes están viendo. Entonces, es necesario que para un buen manejo de plan de rutas se maneje la mercancía con códigos QR o con códigos de barra. Debe estar inmerso en el cross-docking. Es una herramienta que nos aumenta ahorro en costos, pero aumento en calidad de producto y reducción en tiempos de entrega. Una planificación que nos permite tener el transporte adecuado, tener la calidad adecuada del producto y entregar en el menor tiempo posible a nuestros clientes en el proceso. Entonces, esto debe estar inmerso también en el plan de ruta, por lo consiguiente deben conocerlo. Outsourcing es la forma como las empresas tercerizan el proceso de distribución. Les hablaba hace poco en otra conferencia de que es indispensable que las empresas analicen si es viable tener una flota de transportes o mejor realizarlo mediante outsourcing, porque en el outsourcing permite un mejor manejo del tiempo en entregas de los productos hacia los clientes finales, y permite una reducción de costos en el proceso de transporte cuando manejamos toda la mercancía a través del outsourcing. Y el lead time, que permite determinar el tiempo de duración entre el inicio del proceso operativo hasta el mismo que termina. Entonces aquí podemos ver una ruta en doble vía desde cuando aprovisionamos el pedido, cuando hacemos el almacenamiento y cuando hacemos el transporte. Es el tiempo medido en estos procesos que tiene la empresa y el tiempo medido entre el transporte, entre la factoría y el cliente final. Es una política que debe manejar toda empresa para manejar sus tiempos, para así poder calcular sus rutas. Y de ahí entonces nos vamos al algoritmo de Dijkstra, que nos permite la gestión de las logística de las rutas de transporte mediante algoritmos, o sea, identificar todo un proceso y mirar cuál es la vía más corta. Aquí tenemos una serie de nodos identificados. Vamos a trabajarlos, a explicarles cómo se calcula la ruta más corta para que puedan en algún momento calcularlo. Claro que hay un método también ya con las TIC. Este es el método manual que vamos a realizar así, pero con Excel y el programa Solver, que está inmerso en Excel, ustedes lo pueden hacer. Yo les voy a adicionar un video para que ustedes conozcan cómo calcular con Excel a través de Solver la ruta más corta. Aquí tenemos el algoritmo de Dijkstra, nos ubica unas rutas posibles. Entonces tenemos la ruta A hasta llegar a la ruta H. El punto de partida es A y el punto de llegada es H. Vamos a empezar a calcular a ver cuál es la ruta más corta. A se relaciona con B, con D y E. A tiene valor de 0 porque es el punto de origen, pero tenemos 3 kilómetros. ¿Qué se hace aquí para calcular el factor entre A y B? Entonces, sumamos el valor de A más el número de kilómetros que tenga o metros que tenga entre A y B. Supongamos que son kilómetros. Entonces, A, como tiene valor a 0 y B y esta ruta tiene valor a 3, entonces el valor de B lo tenemos que es 3 proveniente, o sea, punto y coma. ¿De dónde viene este valor? Proveniente de A mayúscula. Calculamos la ruta AD. Entonces tenemos que de A
A vale 0, 1 kilómetro hay entre A y D, y sumamos 0 más 1, 1 proveniente de A, entre A y E. Entonces tenemos 0 que vale A y 2 que tenemos de valor de kilómetro, nos da 0 más 2 A, 0 más 2, 2 proveniente de A. Ya tenemos calculados los tres nódulos que se relacionan, los tres nodos que se relacionan con A, y escogemos el de menor valor. Entonces el de menor valor sería D. Por lo consiguiente, D nos permitirá calcular los otros. Entonces D se relaciona con E, y D se relaciona con F, y D se relaciona con B. Entonces calculamos D y F. D y F. D tiene un valor de 1 aquí, más 7, serían 8 procedente de D. 8 procedente de D. Vamos a recalcular D y E. Entonces, 1 más 1, D vale 1, más 1 que tenemos de ruta, nos da 2 procedente de D. Como está igual, dejamos el primer valor que teníamos, que es el que procedía de A. Si fuera menor, lo reemplazamos. Si fuera mayor, dejamos el de menor valor. Entre D y B, D tiene un valor de 1 más 1 que tiene la ruta de DB. Entonces tenemos 1 más 1, 2, y acá teníamos 3, entonces aquí se reemplaza el 2 porque es menor, procedente de D. Ya cambiamos la A. Bueno, escogemos el de menor valor que se relacionan con D. Entonces tenemos tenemos 2, tenemos E y tenemos B. Seleccionemos B para continuar por este espacio. Entonces B se relaciona con C, con G y con D. Entonces aquí sumamos 2 que vale B más 6 de ruta, entonces tendríamos 8 procedente de B. B con G. B vale 2 más 4 que tiene la ruta, serían 6 procedente de B. Ya lo tenemos ahí. Recalculamos B. Recalculamos D. 2 que vale B y la ruta vale 1, entonces da 2 más 1, 3. Como es superior, no lo colocamos, sino que seguimos trabajando con el que precedía de A porque es de menor valor. ¿Listo? Entonces ya tenemos recalculados. Ahora sí miramos la ruta más corta que hay. Entonces aquí con C tenemos que es 8, 6 y 1. Sigue primando la D, pero ya están calculadas las rutas. Por lo consiguiente, escogemos G, que nos permitirá calcular el resto de rutas, porque aquí ya tenemos otras calculadas. Entonces, G se relaciona con F y con H. Bueno, entonces tenemos G y H. 6 que vale G, más 4 de ruta serían 10 procedente de G. 10 procedente de G. Recalculamos F. 6 que vale G y 3 que tiene de ruta en el camino serían 6 más 3, 9. 9 procedente de G. Es superior, seguimos dejando el primer valor. ¿Ya?
Ahí ya tendríamos calculado todo el valor de los diferentes módulos. Solamente nos toca calcular el de f con h. F con h. Entonces, f vale 8 y la ruta vale 8. Tendríamos que 8 más 8 serían 16. Pero como 16 es superior a 10, seguimos dejando 10G. Ya tenemos calculados los módulos, ahora sí vamos a escoger la ruta más corta. Por lo consiguiente señalamos a H con el mismo color de A, H con el mismo color de A, para poder identificar, y vamos escogiendo los nodos que tienen el menor valor. Entonces, no nos vamos por C porque tiene 8. No nos vamos por F porque tiene 8. Entonces nos vamos por G. G tiene un valor de 6. Le colocamos el valor, el colorcito. Ahora sí, G, ¿por dónde nos vamos? G nos podemos ir por C, por F o por B. Por C no, porque tiene 8. Por F tampoco, porque tiene 8. Entonces nos vamos por B. Por B. Listo. Por B. Entonces lo señalamos y tenemos ya la ruta. Ahora, de B a A, busquemos la ruta más corta. Por aquí no hay, por aquí, entonces la ruta más corta es esta. Mire, ya tenemos de A a H. De A, la ruta de A a H es igual a A más B más G más H. Y ahí tendríamos calculada la ruta más corta mediante el algoritmo de Dijkstra. Con esto le permite, si hay unas mallas de transporte, de red de transporte amplias, a ustedes como tecnólogos en gestión logística les va a permitir planificar las rutas más cortas de acuerdo al kilometraje y de acuerdo al valor que vamos dando. Entonces, espero que esto les permita a ustedes conceptuar de la mejor manera. ¿Qué tienen que presentarme de evidencia en esta parte? Una infografía de todo lo que es la red geográfica de transporte. La pueden diseñar en Canva o la pueden diseñar en Word. Es un afiche donde ustedes van a describir qué es una red geográfica de transporte, cuál es su importancia, cómo se aplica y para qué sirve el algoritmo de Dijkstra. Entonces, espero que esta conferencia les haya servido como proceso de construcción de aprendizaje en lo que llevan de la formación y puedan construir su evidencia de la mejor manera. Muchas gracias, aprendices. Nos vemos en una próxima ocasión. Que presenten muy buenas evidencias. Muchas gracias.